una de las estrategias principales de esta organización es el poder crear una relación entre el niño y un adulto, una persona, a veces niños, que sean capaces de inyectar ánimo en los niños con los que trabajamos. Y la manera en la que esta relación se nutre es a través de cartas. Cartas así como la que escribíamos cuando estábamos en los 80s, ¿verdad? En donde usted agarraba un papel, un lapicero y escribía a mano. Ese tipo de cartas son las que se escriben. Eso ya casi no se hace hoy, ¿eh? Ahora ya es todo en la computadora y todo es Facebook y todo es Twitter y todo es digital, ¿verdad? Pues nosotros todavía trabajamos con cartas escritas. Y dicen los estudios que hemos hecho en la organización de que cuando los niños se encuentran de bajón por X o Y situación que estén atravesando en su vida, corren rápido a buscar las cartas que han recibido de aquel que los patrocina para recobrar ánimo. Y leen lo que esta persona que está aquí en Estados Unidos o en algún lugar en Europa, en Oceanía, les manda a decir como palabras de ánimo para poder recobrar su entereza. Lo mismo le pasa al novio o a la novia que le agarra la nostalgia, ¿verdad? Cuando no está cerca del novio o la novia, tiene 5 minutos de no verlo y ya le agarró la nostalgia, ¿verdad? Ya está llorando. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se va a la esquinita del closet, mira para todos lados y agarra la cajita que está ahí encima y saca todas las notitas de amor y las cartitas, ¿no es cierto? Y se pone a ver porque ya tiene 5 minutos de no ver al novio, ¿ah? Le agarró la nostalgia, entonces cobra ánimo al leer las cartas y las notas que le dejó el amado o la amada. Dios, hermanos, en las Sagradas Escrituras, a través del apóstol Pablo, nos escribió una carta todavía mejor. Nos dejó notas de amor en este libro que captura la palabra y la voluntad del Señor para nuestras vidas, para que nosotros podamos recurrir a Él cada vez que necesitemos recobrar ánimo, fortalecer nuestra vida espiritual. Algo pasa, hermano, algo pasa en su vida, en la mía, en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando vamos a revivir lo que la persona que tanto nos importa en la vida nos escribió. ¿A cuánto le gusta recibir cartas? ¿A cuánto le gusta recibir emails, pues, para ponerlo más moderno? ¿A cuánto le gusta recibir mensajitos de Twitter, de Facebook? Hoy en día ya no es tanto de que le manden una cartita, sino que a ver cuántos likes me gano en el Facebook, ¿verdad? Entonces ya pone la notita en el Facebook y entre más likes le den, ahí eso como que va llenando el tanque, ¿verdad? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, a través de su palabra, hermano, nos dejó mensajes que yo quiero que usted y yo, hermanos, compartamos y leamos para poder recordar lo que el Señor ha hecho por ustedes, por mí, en aquellos momentos, especialmente en aquellos momentos en donde estamos de bajón. Le pongo esta caricatura ahí en la pantalla porque normalmente el color azul representa es el que usan cuando uno está de bajón, ¿verdad? Entonces le he titulado a esta meditación: cuando estés de bajón, recuerda. Y quiero, hermano, que me acompañe a la carta a los Efesios capítulo 1. Carta a los Efesios capítulo 1. Y en lo que la busca, déjeme decirle de que algunos han llamado la carta a los Efesios la carta de amor de Dios para su iglesia. Una carta, hermano, a la cual deberíamos recurrir o podríamos recurrir nosotros cuando estemos desinflados, de capa caída, con las llantas bajas, achicopalados, de bajón. Todo eso son sinónimos, por cierto, por si no sabía, ¿verdad? Todo eso quiere decir que usted está desanimado. Cuando usted y yo estemos desanimados, deberíamos de poder recurrir a esta carta y poder recordar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo. Lea conmigo la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 3 al 8. Si su Biblia por alguna razón no tiene Efesios capítulo 1, se lo voy a poner ahí en pantalla. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 8. Ayúdame ahí, por favor, Rubén. Mire lo que dice, esta es de la nueva versión internacional.
Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de la gracia que nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Vamos a dirigirnos a nuestros Padres Celestiales, hermanos, en oración. Dios Todopoderoso, una vez más llegamos delante de tu presencia rogándote, Señor, que puedas guiar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu ahora que vamos a estudiar de tu palabra, Señor. Que nuestra meditación pueda ser agradable ante ti, Padre, y que podamos, Dios Todopoderoso, recibir en nuestro corazón y en nuestra mente lo que tú tienes preparado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a atesorar y a vivir la vida de acuerdo a lo que tú tienes en tu palabra para cada uno de nosotros. Habla, Señor, a nuestro corazón, habla a nuestra mente, habla a nuestro espíritu, Señor, sabiendo que tu palabra nunca regresa vacía. En el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos y glorificamos. Amén. Me gusta, hermanos, cómo empieza el hermano Pablo el versículo 3 de esta porción bíblica, diciendo, alabado sea Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, él está preso. El apóstol Pablo está preso. Y aún así, hermanos, a pesar de sus circunstancias, él no dejó que éstas le determinaran su estado de ánimo. Tanto en Efesios como en la carta a los Filipenses, la cual también han de saber que se llama la carta del gozo, el apóstol Pablo está preso. Y si en algún momento si alguno de nosotros ha estado en esa situación, sabe que es una causa de tremendo desánimo. Pero el apóstol Pablo no dejó que las circunstancias determinaran su estado de ánimo, no dejó que las circunstancias externas determinaran cómo se sentía él, cómo vivía su vida, y él escogió confiar en las promesas y en lo que el Señor había hecho por él, y que es lo mismo que ha hecho por usted y por mí. Pablo no pudo contener su gozo y empezó la carta desde un principio alabando al Señor. Alabado sea Dios en medio de lo que sea, en medio del desgaste, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Alabado sea el Señor. Y eso, hermanos, yo creo que es la primera lección que podemos encontrar para nosotros. No debemos dejar que las circunstancias determinen nuestro estado de ánimo. Y yo sé, hermano, de que cuando nosotros de alguna manera vemos que nuestras necesidades básicas, lo dice la psicología, que cuando nuestras necesidades básicas no están satisfechas, como que nuestro espíritu no está listo para recibir palabra del Señor. Pero yo creo, hermano, de que eso es cierto para aquel que no tiene el Espíritu Santo morando en su corazón. Porque para el Hijo de Dios, hermano, el gozo no viene ni está definido de las circunstancias externas. Está definido por aquel que vive dentro de él, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos ayuda a tener un gozo permanente. Pero si aún así nuestro estado de ánimo se viene para abajo, yo quiero compartir, hermano, con usted cinco lecciones, 5 razones por la cual nosotros en el momento de dificultad leer estas nos deberían de traer el ánimo para arriba de una vez. La primera razón que quiero compartir con ustedes, hermano, en el versículo 3 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. El Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Cuando estés de bajón, recuerda que Dios, que tienes toda bendición espiritual en nuestro Señor Jesucristo. Decíamos hace unos minutos que si de algo podemos estar seguros es de que el apóstol Pablo no estaba hablando de bienes materiales acá. El apóstol Pablo estaba preso. El apóstol Pablo estaba preso, no estaba hablando entonces de bienes materiales. Hoy le dicen a uno: eres hijo del rey y por lo tanto tienes y debes y puedes vivir como rey. Como que si el reino de los cielos se tratara
de acumular los tesoros aquí que nos dan un gozo temporal. El apóstol Pablo no se enfoca en eso. El apóstol Pablo, por el contrario, se enfoca en aquello que es eterno, en aquello que desafortunadamente para muchos no es visible, pero sabemos de que el justo por la fe es que vive. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, nos recuerda de que nosotros somos bendecidos sobremanera porque el Señor nos ha bendecido con todo tipo de bendiciones espirituales. Las cosas de este mundo, hermanos, son temporales, son pasajeras, y eso yo creo de que no es necesario que nos lo digan una y otra vez, pero parece que a veces es necesario que nos lo recuerden. El iPhone que ahora te trae muchísima felicidad porque es a través del que te comunicas, porque tienes jueguitos y porque tienes cualquier cantidad de cosas ahí, en algún momento va a fallar. La batería se va a morir y ya no te va a funcionar. El carro que te compraste hace, 3, 6 meses, al que le inviertes mucho y le compras radio nuevo y le compras aros nuevos y les compras X y Y cosa, va a llegar un momento en el que ya no va a encender. O la televisión de 55 pulgadas que te roba la atención de tu familia, pero que es donde pasas sentado cambiando canales y viendo todo el tipo de películas que quieras, va a llegar un momento en el que se va a quemar. Aquel hermano, aquella persona que basa su gozo, que basa su alegría en los bienes materiales, está destinado a vivir con desánimo, a tener estos altibajos una y otra vez. ¿Por qué? Porque todo esto es temporal. Por el contrario, dice el apóstol Pablo, recuerden ustedes que tienen toda bendición espiritual en Cristo. Entonces, al comparar con estas cosas de las que acabamos de hablar, comparemos entonces con lo que recibimos de parte del Señor. ¿Cuándo se le acaba la batería al amor de Dios? Dirían ustedes. Nunca. ¿Verdad? ¿Cuándo se queda sin gasolina la misericordia de nuestro Señor? Nunca. Dice de hecho el salmista, la misericordia del Señor se renueva cada día para cada uno de nosotros. Cuando estés de bajón, entonces, hermano y hermana, recuerda que tienes toda bendición espiritual en Cristo. Razón número 2 por la que debemos recurrir a la palabra del Señor especialmente cuando estamos en estos momentos de bajón. Miren lo que dice la primera parte del versículo 4 y el versículo 6. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, versículo 6, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. La segunda razón, hermano, la segunda bendición que tenemos que recordar cuando estemos con desánimo es aquella de que Dios tiene un plan para nosotros en Cristo Jesús. Dios tiene un plan para nosotros en Cristo Jesús. No importa, hermano, lo que nos digan, lo que te digan tus compañeros de clase en el colegio o en la universidad o tus compañeros de trabajo, tú sí importas. No importa lo que diga el candidato presidencial, tú sí importas. Importas ante los ojos de Dios. Importas ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. De memoria no sabemos el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16. Porque fue tal el amor que tuvo el Señor por el mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fue tan grande ese amor. Tú importas. Yo importo ante los ojos del Señor. Hay algo intencional, hermanos, de parte de Dios para aquellos que hemos decidido acercarnos a Él a través de Jesucristo. A esos, dice Pablo, Dios los escogió en Cristo para ser partícipes de un destino que Él ya tenía planeado, diseñado y bien preparado desde el principio de los tiempos. Le leo de nuevo el versículo 4. Dios nos escogió en Él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, antes de la creación del mundo. Mire lo que dice la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 18. Carta a los Romanos capítulo 8 versículo 18. El apóstol Pablo le recuerda a los hermanos en Roma de que en el momento de tribulación hay una esperanza para nosotros como hijos de Dios. Mire lo que dice Romanos 8:18. De hecho, dice:
considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. En nada se compara lo que hoy vives, lo que hoy sufres, lo que hoy atraviesas con lo que viene en el futuro. De eso acuérdate cuando estés de bajón, cuando estés desanimado. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para ti en Cristo. Mire lo que dice nuestro propio Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 2. En el hogar de mi Padre, dice, hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Voy a prepararles una morada, dicen otras versiones. Hay un plan de Dios para ti, hermano, para ti, hermana. Y cuando estés desanimado porque se te quemaron los frijoles en la olla, cuando estés desanimado porque el carro te dejó tirado, recuerda de que Dios tiene un plan perfecto para ti, que Dios tiene algo preparado para ti en gloria, donde ni el carro se te va a arruinar, donde ni los frijoles se te van a quemar y todo va a ser literalmente color de rosa. Lo promete el Señor en el libro de Apocalipsis. Yo no sé si usted se alegra con eso, hermano. Yo no sé si usted se llena de ánimo con eso. Es esperanza lo que el Señor quiere poner en nuestro corazón. Esperanza lo que el Señor quiere poner en nuestra mente. Que tú y yo, hermano, estemos aquí en esta tarde, entonces no es casualidad. En ese plan, tú y yo estamos donde se supone que debemos estar. Y no estoy hablando físicamente aquí en este salón, estoy hablando en donde tú estás en tu vida en general. El Señor te ha venido forjando, ha venido trabajando en tu vida, en tu mente, en tu espíritu, en todo tu ser, hasta traerte donde estás hoy, porque Dios tiene un plan para ti. Y como tú te has acercado al Señor a través de nuestro Señor Jesucristo, dice, aquellos que lo han hecho, Dios los ha escogido desde el principio de la creación, desde antes de la creación del mundo. El plan de Dios, hermanos, sin embargo, tiene metas, y lo interesante es que ninguna se trata de bienes materiales, de acuerdo a lo que vemos en estos versículos de la carta a los Efesios. Regrese a Efesios capítulo 1, versículo 4. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, dice. Y aquí vienen las cosas las metas que el Señor tiene en su plan para cada uno de nosotros. Mire lo que dice el versículo, lo que continúa diciendo el versículo 4 del capítulo 1 de Efesios. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Primero, para que seamos santos. Segundo, para que seamos sin mancha delante de Él. Y el versículo 6 dice, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Tres metas en estos versículos, tres objetivos de parte del Señor en su plan para con nosotros, y ninguno tiene que ver con bienes materiales. Ninguno tiene que ver con que tengas un negocio exitoso. No que esté malo, pero no es en lo que el Señor se enfoca. Nosotros somos los que nos terminamos enfocando en esas cosas. Durante la clase hablábamos de que nuestras prioridades cambian. ¿Y será que cambian porque el Señor quiere que cambien? ¿Qué creen? ¿Cambian nuestras prioridades porque el Señor quiere que cambien? Cambian porque el plan del Señor para nosotros cambia. Para que seamos exitosos en nuestro negocio, para que seamos exitosos en lo que sea de este mundo material, yo no lo creo. Cambian porque nosotros mismos nos distraemos por las cuestiones que ofrece el mundo. Pero el Señor dice, nos escogió en Jesucristo primordialmente para esas tres cosas, para que seamos santos delante de Él, sin mancha delante de Él, para alabanza de su gloria. Esas son las tres metas que el Señor quiere para tu vida y quiere para la mía. Y yo desafortunadamente no encuentro para que tu negocio sea exitoso, para que saques para que te ganes la lotería, para que te ganes no sé qué cuestiones. No está ahí en el plan, a menos que su Biblia lo tenga. La mía no lo tiene. La mía, lo que yo leo acá, el Señor está enfocado en tu progreso espiritual, en tu crecimiento espiritual.
Recordemos entonces, hermanos, cuando estemos en desánimo, que Dios tiene un plan para nosotros en Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 23, en su segunda parte, nos dice cuál es el objetivo final, la culminación de ese plan de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Pues dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Esa es la culminación del plan de nuestro Señor para nuestras vidas, que tú y yo estemos con Él morando eternamente. Y créeme que no te vas a llevar tu negocio. No te vas a llevar tu negocio. Y todas esas razones por las cuales aquí nos desanimamos en esta tierra, por las que nos desanimamos aquí en este mundo, tampoco van a importar para nada cuando estemos allá en gloria con nuestro Señor. Dios tiene entonces un plan para nosotros en Cristo. Recordémonos de eso cuando estemos golpeados por el desánimo, hermano. Versículo 5 nos dice la tercera razón, o el tercer motivo por el cual nosotros debemos recobrar ánimo en tiempos de desafío. Versículo 5 dice: nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. El tercer motivo, hermano, es de que cuando estemos de bajón, recordemos que Dios nos ha incorporado a su familia a través de Jesucristo. Dios nos ha incorporado a su familia a través de Jesucristo. Qué interesante, hermano, que Dios no solo nos escogió a pesar de nuestro pecado, de nuestras imperfecciones, de nuestra infidelidad, sino que también decide incorporarnos a su familia, que podamos llamar a Jesucristo hermano. Qué tremendo eso. La palabra, hermanos, que se traduce como adopción acá, trae una connotación de complacencia de parte de aquella persona que adopta. Entonces podemos decir que Dios se complació en establecer una relación de preferencia y dar un estado de bendición permanente a aquellos que hemos decidido acercarnos a Él a través de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La palabra que se traduce como adopción tiene el sentido de complacerse, de establecer una relación preferencial, de dar un estado de bendición permanente. Eso fue lo que hizo Dios contigo y lo que hizo conmigo. Mire lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12. No pierda Efesios capítulo 1. Juan capítulo 1 versículo 12. Dice el evangelista: mas cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Se lo leo de nuevo. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esta palabra derecho, hermano, quiere decir autoridad, les dio autoridad. Quiere decir poder, les dio poder. Quiere decir libertad, les dio libertad de identificarse como hijo de Dios, como hija de Dios. Si tú te has acercado al Señor a través de Jesucristo, a Dios a través de Jesucristo, el Señor te ha dado este poder, esta libertad, esta autoridad. Te ha dado el derecho de llamarte hijo de Dios. Y aquí estamos nosotros desanimados. Y aquí estamos nosotros sufriendo por las cosas terrenales. Me pregunto yo, ¿qué podríamos comparar nosotros en este mundo con el llamarnos hermanos de Jesucristo? ¿Será que comprarme el carro que siempre quise se equipara con poderme llamar hermano de Jesucristo? ¿Será que comprarme el Galaxy Edge S6, que está muy bonito por cierto, o el 7 que ya salió, se compara con ser llamado hijo de Dios? Y entonces, ¿por qué nos desanimamos? Es que como tengo ganas, hermano, yo de ese teléfono y no puedo comprármelo, hombre.
Ay, si tan solo, pero voy a ahorrar, hermano. Y sus ofrendas, hermano, no, pues el Señor sabe. Él sabe, ¿verdad? Que yo quiero ese teléfono, entonces me lo voy a comprar. Ya después ya me pongo al día. Me pongo al día. Ya me pongo al día con las ofrendas. Hermano, no hay nada en esta tierra, en este mundo, que pueda compararse con la bendición que el Señor te ha dado y me ha dado de ser llamado su hijo, de ser miembro de la familia del Señor, de ser hermano de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada. Entonces, cuando estés de bajón, recuerda que Dios te ha incorporado a su familia a través de Jesucristo. Razón número 4, hermano. Cuando estés de bajón, recordatorio número 4. Cuando estés de bajón, recuerda lo que te dice la carta a los Efesios capítulo 1 versículo 7. En él dice, hablando en Jesucristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Recordatorio número 4, hermano, cuando estés de bajón, recuerda que has sido redimido y perdonado en Cristo. Recuerda que has sido redimido y perdonado en Cristo. Me gusta cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente. Este versículo dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. La palabra, hermanos, redención y la palabra perdón forman parte del núcleo de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que aquellos que hemos decidido acercarnos a Él a través de Jesucristo hemos recibido de su parte. Redención es el pago de un rescate, el pago del rescate de aquel o aquella que estaba en cautiverio. Y Jesucristo, eso fue lo que hizo. Jesucristo murió en la cruz y pagó el precio que nosotros debimos haber pagado. Nosotros estábamos en cautiverio, cautivos del pecado, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Cautivos del pecado, y Jesucristo vino a pagar con su sangre el precio que era necesario dar para poder ser libertados de ese cautiverio. Y la segunda palabra, decíamos, es la palabra perdón. Perdón se refiere al olvido de algo como si nunca hubiera pasado. El olvido de algo como si nunca hubiera pasado. ¿Qué tanto te perdonó Dios a ti? ¿Te has puesto a pensar? ¿O a estas alturas ya se te olvidó también de dónde te sacó el Señor? ¿Ah? Dice en una de sus parábolas nuestro Señor Jesucristo que aquel al que mucho se le perdona, mucho se le ama, ¿verdad? Aquel al que mucho se le perdona, mucho se le ama. ¿Cuánto te perdonó Dios a ti? Y aquí estamos de nuevo desanimados por las cosas materiales. Mire lo que dice el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 15 al 18. Si no pierda Efesios, que continúa siendo la base de nuestro estudio. Hebreos capítulo 10 versículos 15 al 18. También el Espíritu Santo, dice, nos da testimonio de ello. Primero dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y mire lo que dice el versículo 17. Después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Versículo 18. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Miqueas capítulo 7 versículo 19 usa una similitud, por así decirlo, una analogía, cuando dice de que el Señor viene, agarra nuestros pecados y los tira hacia el fondo del mar para nunca más acordarse de ellos. Eso es lo que recibimos de parte del Señor a través de nuestro Señor Jesucristo: redención, perdón. Pero nosotros, hermanos, muchas veces la causa de nuestro desánimo es que todavía cargamos con la culpa del pecado pasado. Todavía cargamos con el peso de aquello que hicimos antes de llegar al Señor. Es necesario, hermanos, que nosotros nos adueñemos, que nos apropiemos, que internalicemos el perdón que hemos recibido de Dios para nuestras vidas. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1.
Un pasaje que ha sido lastimosamente tergiversado por muchos, pero habla de una realidad de aquellos que estamos en Cristo Jesús. Dice versículo 1 del capítulo 8. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Si Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. No hay lugar, hermano, en el corazón del cristiano para el desánimo cuando el cristiano está consciente de qué es lo que ha hecho el Señor en su vida, a través de su vida. Así como al apóstol Pablo, hermano, las circunstancias no determinan el estado de ánimo del Hijo de Dios. El gozo del Hijo de Dios fluye de adentro para afuera. Fluye de adentro para afuera. Porque adentro del cristiano, en su corazón, es que mora el Espíritu Santo. ¿Qué puede compararse entonces, hermanos, y opacar la libertad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo en esta tierra? Nada. Nada. Cuando estemos de bajón, entonces recordemos que hemos sido redimidos y perdonados en nuestro Señor Jesucristo. Motivo número 5 que usted y yo tenemos que recordar cuando estemos de bajón. Mire lo que dice el versículo 8, y con este vamos a terminar. Capítulo 1, versículo 8 de Efesios. Continuando con la idea del versículo 7, dice: el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. La nueva traducción viviente lo pone un poquito más claro. Se lo voy a leer como dice. Él desbordó, dice, Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. La razón número 5, hermano, el recordatorio número 5 que debemos tener cuando estamos de bajón es que la bondad de Dios se ha desbordado sobre nosotros en Cristo. La bondad de Dios se ha desbordado sobre nosotros en Cristo. O sea, hermano, de que la bondad de Dios no la recibimos con gotero. ¿Usted sabe lo que es un gotero? ¿Y cómo suelta el líquido que está dentro del gotero? Por gotas, ¿verdad? La bondad del Señor no la hemos recibido con gotero, no la hemos recibido a cuentagotas, dice el apóstol Pablo, sino que la hemos recibido ¿cómo? Desbordada, rebalsada. ¿Usted se ha dado cuenta, hermano? ¿Ha visto en las noticias las imágenes de cuando un río se desborda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las casas que están en el camino, los carros que están en el camino, la gente que está en el camino del río? ¿Qué le pasa? Se lo pasa llevando, ¿verdad? Arrasa con todo el río desbordado. Bueno, la gracia del Señor, hermano, arrasó con nuestro pecado. Arrasó con tu pecado, arrasó con el mío, se lo pasó llevando y ahora te ha hecho limpio y más limpio que la nieve, como dice su palabra. La gracia del Señor, hermanos, se ha desbordado sobre cada uno de nosotros. Su bondad, dice el apóstol Pablo. Pero dice que también se ha desbordado con toda la sabiduría y entendimiento. Sabiduría y entendimiento para que tú y yo comprendamos el plan de Dios para nuestra vida, para que comprendamos y comuniquemos el plan de Dios para la humanidad, para que discernamos y utilicemos bien la libertad que tenemos en Cristo también. Hemos sido libres, pero también junto con sabiduría y entendimiento el Señor nos ayuda a saber usar nuestra libertad de una manera que sea agradable para Él. Todo eso el Señor te ha dado y eso nadie te lo quita. ¿Ah? Todo eso el Señor te lo ha dado en Cristo y nadie te lo quita. Cuando estemos de bajón, hermanos, acordémonos que la bondad del Señor entonces se ha desbordado sobre nosotros en Cristo. Ahora, viendo todos estos versículos, hay un común denominador. Hay un común denominador en todos estos pasajes. Y es que todas estas bendiciones, hermano y hermana, las podemos recibir en Cristo nuestro Señor.
Aquel que no está en Cristo no puede decir estas cosas. No puede decir de que la gracia y la bondad del Señor se ha desbordado sobre su vida. No puede. Porque eso, la gracia del Señor, la plenitud de nuestro Señor se desborda en aquellos que están en Cristo. No puede decir tampoco de que ha sido redimido y perdonado si no está en Cristo. ¿Aquí cuántos estamos en Cristo? Amén. Nosotros sí podemos decir eso. Nosotros sí podemos reclamar estas promesas, estas bendiciones. Pero aquellos que no están en el Señor no pueden. Cada día, hermano, para nosotros debe ser un recordatorio. Debe ser un recordatorio de que mientras estemos en el Señor, no hay lugar para el desánimo. No somos robots, es cierto. No somos de palo. Tenemos sentimientos, tenemos emociones. Pero cuando estas emociones se vuelven nuestro día a día y nuestras emociones son las que nos gobiernan basados en las circunstancias que nos rodean, entonces es cuando no estamos haciendo nuestras estas promesas y estas bendiciones del Señor. Si alguno de nosotros no está en Cristo y tiene el deseo de acercarse a Él, a nuestro Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo, para poder reclamar y hacer suyas estas bendiciones, hoy es un día apropiado, ¿verdad? Ayer pues ya pasó, mañana no sabemos, hoy es un día apropiado. Y si tú te has dado cuenta, tú que ya estás en el Señor, tú que ya te has acercado al Señor a través de Jesucristo, cuando estés de bajón, recuerda estos 5 motivos, estas 5 razones por las cuales el Señor quiere mantener tu ánimo de acuerdo a su perfecta voluntad. Que Dios te bendiga, hermano.